¿Qué harías si un viaje que debía durar 11 días se convirtiera en 40 años? Imagina preparar la mochila, calcular raciones, contar las bendiciones que te esperan al otro lado de la colina, y descubrir que el camino no termina en unas pocas jornadas, sino que te sostiene, te prueba y te moldea durante décadas. Esa transformación, de marcha breve a escuela larga, es precisamente la trama que subyace en la historia de Moisés y del pueblo de Israel. No es solo una anécdota histórica, es una lección sobre cómo Dios forma a un pueblo y cómo la fe responde, a veces con confianza y otras con retrocesos. Cuando hablamos de la verdadera historia detrás de los 40 años, no nos referimos solamente al dato cronológico. Queremos entender por qué una generación que experimentó plagas, cruces milagrosos y provisión diaria, no pudo entrar en la tierra prometida, mientras que otra generación, forjada en el desierto, sí pudo. ¿Qué enseñanzas profundas hay en esa espera forzada? ¿Qué papel jugó el liderazgo de Moisés y la responsabilidad del pueblo? ¿Y qué nos dice todo esto sobre nuestros propios desiertos personales, esos tiempos en que Dios parece retrasar la promesa? La pregunta no es retórica. Si esta palabra alcanza tu vida de alguna manera, quédate. Si quieres recorrer con nosotros cada paso bíblico y descubrir las lecciones prácticas que se esconden en la arena, suscríbete ahora. Quiero que caminemos la historia con atención, porque cada detalle importa y cada escena tiene algo que decir a nuestra fe. Empecemos por el punto de partida. 430 años en Egipto. Los nombres que leemos en las genealogías se convierten en rostros oprimidos, en manos laboriosas, en llantos nocturnos de madres que buscan consuelo para sus hijos. La estancia de Israel en Egipto no fue una estancia neutra. Fue una historia de crecimiento poblacional que con el tiempo se transformó en presión y servidumbre. Éxodo 12:40. Esa opresión pone en alarma la historia. Cuando el Dios de Israel llama a Moisés, lo hace en medio de la necesidad, en medio de un pueblo que no sabe todavía que va a ser invitado a una libertad distinta de la mera ausencia de cadenas. Moisés aparece en la escena como figura inesperada, criado en palacio, criado también por su pueblo, simultáneamente hombre de dos mundos. El relato del zarzal ardiente, Éxodo 3, nos devuelve la sorpresa de un llamado que no responde al poder político, sino a la soberanía divina. No es casualidad que el instrumento de liberación sea una vida que conoce la intersección entre palacio y campo. La historia de la redención a menudo utiliza lo improbable. A partir de ahí, el conflicto escala. Dios no libera con una mano invisible, deja que su juicio toque lo que los egipcios veneraban. Las plagas son un diálogo dramático entre el Señor y los dioses de Egipto, una exposición pública de quién gobierna sobre la creación. No solo son castigos, son señales. La culminación es la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, y la institución de la Pascua, cuando la sangre en los umbrales señala preservación para aquellos que confían en la orden divina. Éxodo 12. Esa noche rompe lo rutinario y convoca a una salida masiva, precipitada y temeraria, con pueblos enteros saliendo de madrugada, con panes sin levar, con el peso de la historia sobre los hombros y la promesa de una tierra por delante. La escena de la huida es cinematográfica, tiendas rodando, familias apuradas, niños que no entienden del todo lo que sucede, la incertidumbre mezclada con el alivio. Pero la huida llama la atención de la memoria. El faraón cambia de opinión. Lo que parecía una liberación indiscutible se transforma en persecución. El ejército egipcio, con carros y drivers, persigue a los que huyeron, y la orilla del mar se convierte en un escenario de tensión. Israel se encuentra entre dos inevitables: el mar frente a ellos, el ejército egipcio detrás. Y allí, en ese punto límite, la fe de Moisés y la acción de Dios se vuelven decisivas. Éxodo 14, 21, 31.
Cierra los ojos por un momento y mira la imagen. Un viento prodigioso que abre las aguas, dos murallas de agua que relucen bajo el sol, el lecho marino descubierto y el olor de lo húmedo mezclado con la polvareda de los carros. Los hijos de Israel cruzan por lo seco, con el rumor de la marea contra las paredes como testigo. Los egipcios intentan seguir y las aguas vuelven. El peligro que los perseguía se convierte en su juicio. El relato no solo nos habla de un escape físico, es un gesto teológico. Dios rescata a su pueblo de todo poder que pretende encadenar la vida humana. Y la respuesta inmediata del pueblo trasciende la mera gratitud. Brota un cántico, el canto de Miriam, que proclama la victoria del Señor sobre la batalla. Éxodo 15. Pero la escena del mar no es un final didáctico que cierre la trama para siempre. Es apenas el inicio de una serie de pruebas diseñada para formar carácter. Muchos imaginan que cruzar el Mar Rojo sería la puerta directa hacia vides y granados. No fue así. La libertad recién obtenida se encuentra enseguida con la fragilidad humana. El desierto. El desierto del Sinaí se abre ante Israel como un aula difícil. No es solo un paisaje físico, es un laboratorio en el que se confrontan provisión y queja, memoria y expectativa, cercanía de Dios y dependencia humana. Las primeras estaciones del trayecto son reveladoras. En Mara, las aguas amargas ponen en evidencia lo que el pueblo necesitaba: curación y dirección. Éxodo 15, 23, 25. En Elim hay palmeras y fuentes, un breve oasis que da esperanza. Éxodo 15, 27. Pero esos alivios son intercalados con necesidades profundas: la comida y el agua, el alimento para el alma y para el cuerpo. Cuando el pueblo clama por pan y recibe maná, aprende una lección de dependencia cotidiana que está cargada de significado. Éxodo 16. El maná es extraordinario por su simplicidad y por sus límites. Aparece como rocío que cae en la mañana, como hojuelas que deben recogerse. La orden no es trivial: recoger el suficiente para el día, no acumular, confiar en la provisión diaria. Hay incluso una pausa sabática incluida en el patrón. El sexto día se recoge doble para no tener que salir el séptimo. Esta regla doméstica contiene una teología práctica. La provisión de Dios no es una invitación al acaparamiento, sino a la confianza renovada cada día. Aquí en el desierto, la disciplina divina no es solo castigo, es entrenamiento. Es la formación de un pueblo que debe aprender a depender del Señor más que de sus propias reservas. Y sin embargo, la respuesta humana no se ajusta de inmediato a la pedagogía divina. El murmullo aparece pronto y con crudeza. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿A dónde vamos? Son preguntas legítimas, pero la manera en que el pueblo las expresa revela un corazón que mira las circunstancias más que la promesa. Las quejas comienzan a sonar como una partitura, un estribillo que se repite en distintos escenarios. En Refidim, cuando falta agua, el pueblo provoca a Moisés con su desconfianza. Éxodo 17, 1, 7. Moisés, a su vez, experimenta la carga del liderazgo. Intercede, solicita dirección, golpea la roca en obediencia para ver manar agua. Esa roca que da vida se convertirá más adelante en símbolo y en ocasión de juicio, porque la relación entre la acción humana y la iniciativa divina es siempre delicada. En estos episodios iniciales hay tres elementos que funcionan como ejes recorrientes: la evidencia de la presencia de Dios, la fragilidad humana y la formación lenta. Primero, la presencia. El Señor guía con columna de nube por el día y columna de fuego por la noche. Ese signo es garantía de que no están solos. Segundo, la fragilidad. El pueblo responde a la fatiga con recelos, aún después de ver milagros. Tercero, la formación.
La disciplina se muestra no como castigo sin sentido, sino como enseñanza para la vida en comunidad bajo una ley que moldea su identidad, el tránsito hacia una nación santificada. Es importante detenerse y nombrar con claridad una tensión teológica que atraviesa toda esta primera parte del relato: la diferencia entre libertad física y libertad espiritual. La salida de Egipto eliminó cadenas, no eliminó inmediatamente la prisa de los corazones, el temor, la tendencia a idolatrar lo que parece seguro. La verdadera libertad, la que sostiene la estancia en la tierra prometida, exige algo más: la confianza que obedece día a día. El desierto, entonces, se revela no como una pérdida, sino como una escuela. El problema no es el tiempo en la arena, sino la calidad de la relación que el pueblo establece con su libertador durante ese tiempo. Al narrar estos pasajes, conviene reparar en los rostros secundarios que pueblan la historia. Miriam, por ejemplo, emerge como líder en el canto y en la memoria de la comunidad. Aarón aparece como portavoz y colaborador, aunque su protagonismo tendrá matices que se deberán considerar más adelante. Josué y Caleb aún no toman el primer plano. Son sombras destinadas a la fidelidad en un futuro que está comenzando a formarse. En Moisés se concentra la atención del intercesor. Sube y baja montañas, busca la presencia, sufre el peso de las quejas y descubre que su relación con Dios es la cuerda que sostiene al pueblo. Hay una observación pastoral que no podemos omitir. La provisión de Dios surge con normas que no deben ser ignoradas. El maná se explica con instrucciones precisas: no guardar para el día siguiente, recoger solo lo necesario, doble provisión antes del día de reposo, para honrar el mandato del sábado. Éxodo 16. Estas pautas enseñan algo sobre la ética del consumo y la confianza diaria. Cuando el pueblo desobedece, cuando intenta acumular o cuando duda, la experiencia termina enseñando por medio de privaciones o de lecciones más intensas. La disciplina no actúa como venganza, sino como disciplina correctiva que busca volver la mirada del pueblo a quien provee. Mientras caminamos este relato, aparece una pregunta que es también un espejo para nosotros. ¿Qué hacemos cuando la promesa se cumple y la inseguridad sigue? El cruce del Mar Rojo fue una promesa cumplida. Aún así, la inseguridad reapareció en Mara, en Refidim. Eso nos obliga a repensar el propio corazón creyente. La experiencia del poder de Dios no garantiza una fe inmutable. La memoria de los milagros puede apagarse si no se cultiva. Por eso, la narración bíblica no ahorra detalles incómodos, no idealiza el pasado, ni oculta las quejas, ni maquilla las dudas. Lee con atención y reconocerás la honestidad del texto. Al llegar al Sinaí, la historia entra en una fase distinta. La montaña se convierte en el escenario de una nueva intimidad entre Dios y su pueblo. Allí se revelan los mandatos que deberán gobernar la vida social y religiosa de Israel. Allí se instituye una ley que no es mera regulación política, sino instrucción para una nación llamada a ser santa. Éxodo 19:24. Moisés sube durante 40 días y 40 noches para recibir de Dios las tablas de la ley. La duración no es accidental. El número 40 en la Escritura aparece como signo de prueba y de preparación. Lo veremos desplegarse a lo largo del camino. Lo que sucede en la montaña no es solo un intercambio de códigos legales, es la articulación de una identidad. El Dios que liberó también instruye, y su pueblo debe aprender a vivir bajo esos preceptos para sostener la promesa. Pero antes de que la ley se haga plenamente efectiva en la vida cotidiana del campamento, hay tensiones que fermentan. La distancia, por un lado, coloca en el corazón de algunos la tentación de volver a lo conocido. Por otro, hace aflorar soluciones humanas apresuradas.
La fragilidad humana se expresa en prisas por sustituir la presencia visible por símbolos que les parezcan manejables. Aquí aparece, más adelante en la historia, el episodio del becerro de oro, que será un quiebre fundamental. No adelantaremos la resolución ahora, pero es importante señalar que la cima de la teofanía no cancela la debilidad del pueblo. La contraposición se hará dolorosamente evidente. Mientras tanto, el desierto sigue reclamando su enseñanza. No se trata solo de episodios aislados de provisión. Se trata de un proceso formativo en el que las lecciones son reiterativas. La gente se queja, Dios provee. La gente duda, Dios confirma su palabra. Esa repetición no es redundancia narrativa, es deliberada pedagogía divina. La repetición expone patrones. La gente dice no. Se instala la disciplina, surge la confianza, retorna la alabanza. A veces el ciclo se repite más de lo que uno quisiera. Allí yace la tensión humana. ¿Hasta cuándo tendremos que aprender las lecciones que parecen básicas? En este primer tramo del relato también se revela la dimensión comunitaria de la prueba. No son solo individuos los que atraviesan la arena. Es una nación entera, con tensiones internas, con rivalidades, con líderes que se desgastan. Moisés carga con el peso de esa comunidad. Él no solo instruye, intercede. La intercesión de Moisés es un rasgo definitorio del buen liderazgo. Cuando la tropa flaquea, el líder no abandona su puesto. Clama a Dios, media, y en ocasiones soporta el enojo colectivo. Es una lección para quien ocupe posiciones de responsabilidad. Liderar significa sostener, incluso cuando la multitud no entiende. Al concluir esta primera etapa de la marcha, conviene mirar con una lupa algunos detalles que suelen pasarse por alto, pero que son significativos para la narrativa teológica. Por ejemplo, la manera en que la presencia divina se hace visible. La nube y la columna de fuego indican que el camino no es improvisado. El itinerario tiene acompañamiento divino. Eso marca la diferencia entre una migración cualquiera y un éxodo con propósito. Otro detalle, la disciplina del sábado integrada en la provisión del maná anticipa la idea de un pueblo que debe regular su vida por ritmos sapienciales y no solo por urgencias económicas. Pequeños rasgos teológicos que, sumados, enseñan la intención formadora de Dios. Y sin embargo, por más que los signos y las lecciones estén presentes, la narración sigue mostrando la fragilidad humana. Repetidamente vemos cómo la historia se mueve entre la memoria del milagro y la respuesta espontánea del temor. En un tiempo breve, la gratitud puede transformarse en murmullos y la alabanza en nostalgia por la seguridad antigua, por las cebollas de Egipto. Esa imagen de añoranza por lo pasado, incluso cuando ese pasado era opresión, es escalofriante porque revela la mecanicidad del corazón. La libertad no siempre se valora cuando implica riesgo y dependencia. Al terminar esta primera parte del camino, hemos cubierto la salida de Egipto, las plagas como confrontación de poderes, el cruce del Mar Rojo como intervención liberadora, las primeras estaciones del desierto con sus oasis y sus pruebas, y la llegada al pie del Sinaí, con la promesa de una revelación que moldeará la vida del pueblo. Hemos visto a Moisés como intercesor y a Israel como comunidad que lucha por traducir la experiencia del poder divino en obediencia cotidiana. Queda en el aire una pregunta que condensa la carga de la historia. ¿Será capaz esta generación de sostener la libertad recibida y obedecer la ley que define su identidad, o permitirá que el miedo la vuelva a encadenar? Esa pregunta no es solo para el campamento antiguo, es la misma interrogante que nos hace hoy, ante la promesa de Dios en nuestras vidas. ¿Respondemos con fe responsable
o con miedo recurrente. Mientras la nube se posa sobre la cumbre y los instrumentos del culto se afinan en el campamento, la historia aguarda su próximo movimiento. La montaña llama. La multitud murmura en la llanura. La tensión entre revelación y respuesta aún no se resuelve. Allí se preparan los grandes giros, revelaciones que sorprenden, decisiones que quebrantan destinos y enseñanzas que nos alcanzan al presente. Pero esos giros requieren que miremos de frente a las causas de la incredulidad y a las dinámicas formativas del desierto. En los capítulos venideros exploraremos cómo una oportunidad para entrar en la tierra prometida se convierte en sentencia de 40 años. ¿Y cuál es la auténtica lección que el Señor buscaba enseñar durante ese largo proceso? La montaña permanece en suspensión. Nube densa, silueta recortada contra el cielo, el pueblo abajo que aguarda una palabra que cambie su destino. Moisés sube 40 días y 40 noches, Éxodo 24:18. La duración ya anuncia un ritmo de formación que no es inmediato. Cuando él regresa, trae consigo no solo instrucciones para la comunidad, sino la experiencia de la presencia que transforma. Sin embargo, esa misma cima de gloria expone la vulnerabilidad de quienes quedaron en el campamento. La ausencia visible de su líder despierta soluciones humanas apresuradas. De la cumbre del Sinaí va a brotar con dolor la caída del becerro de oro. Éxodo 32. La historia del becerro no es una anécdota marginal. Es la radiografía de un corazón que confunde la presencia con un símbolo que puede sostenerla. Cuando la gente exige un Dios visible, busca seguridad en algo manejable, en un objeto que repita los gestos de su antigua religiosidad. Esa petición revela dos peligros: la prisa por lo conocido y la incapacidad de esperar la formación de Dios. Moisés baja del monte y ve el desastre. Un pueblo entregado al culto de sus manos, a la complacencia de sus sentidos. Su reacción será de enojo, pero también de intercesión. Allí vemos de nuevo la figura que define su liderazgo, el intercesor que se pone entre la ira de Dios y la debilidad de su pueblo. Éxodo 32, 11, 14, 30, 32. Esa intercesión no anula la responsabilidad ni suspende el deber de rendición de cuentas. Hay consecuencias serias y pedagógicas, pero también restauración. Moisés, en una de las escenas más intensas del Pentateuco, ruega, suplica y conjura la misericordia de Dios, apelando a sus promesas pasadas y a su nombre. Éxodo 34, 6, 7. El Señor responde con una mezcla de justicia y gracia. Hay purga de culpables, sí, pero también renovación del pacto. La reacción de Moisés nos enseña algo crucial sobre el liderazgo. No puede ser pasividad ante la culpa. Requiere valentía para interceder y al mismo tiempo honestidad para enfrentar el pecado. Poco tiempo después, la marcha sigue y el pueblo vuelve a probar las tensiones de la vida nómada. La narrativa conduce en dirección a un momento decisivo: la llegada a Cades Beneá, la planicie desde donde se ve la tierra prometida por primera vez, y la decisión de enviar mensajeros a escudriñar el territorio. Números 13. La misión de los espías tiene un objetivo claro: evaluar el terreno, la gente, las fortalezas. Pero lo que se entiende como un informe estratégico se convierte en prueba moral. 10 de los espías regresan con un informe que pesa como un veredicto. No podemos con ellos, parecen gigantes, sus ciudades son fortificadas. Números 13, 31, 33. Dos voces disidentes, Caleb y Josué, sostienen una lectura alternativa: podemos subir y poseerla. Números 13:30. La tensión entre la promesa y la percepción humana se hace explícita. El pueblo escucha el informe y la esperanza se quiebra. La mayoría opta por el miedo. El resultado no es una reprimenda neutra,
Es una declaración con consecuencias teológicas y existenciales. Por haber desobedecido y desconfiado, aquella generación no entrará en la tierra. La sentencia es expresada en términos que la comunidad entenderá como proporcionales. Por cada día de espionaje, 1 año de vagar, 40 días, 40 años, hasta que toda aquella generación haya perecido en el desierto y sus hijos entren en la promesa. Números 14, 34, 35. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una consecuencia formativa que revela cómo la incredulidad transforma destino colectivo. Hay que detenerse en una verdad incómoda. Las decisiones de hoy tienen eco en el mañana. La queja y la desconfianza no son actos privados sin repercusiones, moldean la trayectoria de comunidades enteras. En la historia de Israel, la incredulidad no solo retrasa el cumplimiento, provoca una purga generacional que reubica la esperanza en aquellos que han aprendido a confiar. Caleb y Josué, quienes creyeron en la promesa a pesar de la evidencia adversa, se convierten en prototipos de la fe que hereda. Su fidelidad es premiada con la promesa de entrar y poseer la tierra. Números 14, 24. La resistencia del pueblo a la palabra de Dios se manifiesta también en acciones posteriores. Intentan entrar por su cuenta y son derrotados por los amorreos, que los vencen cuando pretenden conquistar la tierra por su propia fuerza. Números 14, 44, 45. La derrota no es casual. Subraya la enseñanza central de la narrativa, que no basta la fuerza humana. La garantía de la promesa está en la actitud del corazón. Así comienza el largo ciclo de 40 años. Un tiempo de formación, sí, pero también de purga. ¿Qué ocurre en esos años de arena? ¿Cómo transforma la enseñanza del desierto a quienes la reciben? Para entenderlo, conviene mirar los episodios que salpican ese periodo. Surgen tensiones internas, rebeliones y episodios que muestran tanto la perseverancia como la fragilidad del pueblo. La revuelta de Coré, Datán y Abiram, Números 16, ofrece una lección sobre la idolatría del poder. No es solo una lucha por el liderazgo, es la pretensión de sustituir la ordenanza divina por la ambición humana. La respuesta de Dios a la rebelión, la apertura de la tierra y el consumo de los rebeldes por la tierra, es una advertencia solemne sobre la seriedad de la vocación comunitaria y la santidad del orden que sostiene la convivencia. En otros episodios, el desierto mismo se convierte paradójicamente en aula de misericordia. Cuando las serpientes venenosas multiplican la muerte entre el pueblo por su ingratitud y murmullos, la solución llega de forma singular. Dios instruye a Moisés para que coloque una serpiente de bronce en un asta. Quien la mira vive. Números 21, 4, 9. Esa imagen será profunda en la tradición bíblica posterior. No es una exaltación del paganismo, sino un tipo, una figura, que apunta a una salvación que proviene de mirar hacia la fuente de la vida. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo alude a esa imagen como prefiguración de su crucifixión, Juan 3, 14, 15, lo que nos obliga a ver en la historia del desierto no solo disciplina, sino trazas de la misericordia redentora que culminará en Cristo. El episodio del agua en Meribá y la roca que da vida, Números 20, ilustra otra dimensión aguda del aprendizaje colectivo, la obediencia precisa. Cuando Moisés, en un momento de tensión, golpea la roca en lugar de hablar a ella como Dios había mandado, su acción revela que incluso el líder más cercano a Dios puede fallar en las formas. La consecuencia es trágica. A Moisés se le prohíbe entrar en la tierra prometida, Números 20:12. Aquí la narrativa es severa con la irregularidad en el ejercicio del liderazgo, recordándonos que la manera cuenta. No basta la intención. La fe se expresa también en la fidelidad a la instrucción divina.
La figura del líder intercesor se mantiene, pero queda marcada por un límite que llevará a Moisés a ver la tierra desde lejos sin pisarla. Deuteronomio 34. Durante estos 40 años, la muerte, la limitación finita de la existencia, hace su selección. La generación incrédula va cayendo. Su destino es la tierra del desierto. Al mismo tiempo, la nueva generación crece, aprende en la escuela del desierto y se acostumbra a depender de la provisión del Señor. Es en este crisol donde emergen características de carácter que sostendrán la entrada: confianza, obediencia, memoria de la liberación y disposición a la conquista bajo las órdenes de Dios. La enseñanza de Deuteronomio 8 se vuelve explícita. Acuérdate de todo el camino por el que te trajo Jehová tu Dios, y humíllate para ser probado, y saber lo que hay en tu corazón, si guardarás sus mandamientos o no. Deuteronomio 8, 2, 3. El desierto enseñó a depender, a recordar y a reconocer que la identidad del pueblo no se funda en sus recursos, sino en la fidelidad del que los guía. Hebreos 3 nos trae la enseñanza cristiana sobre este relato. Nos advierte a no endurecer el corazón como hicieron los que pecaron en el desierto. Hebreos 3, 7, 11, 12, 19. El autor de Hebreos toma la historia de Israel como espejo para la comunidad cristiana. La experiencia de liberación no es excusa para la incredulidad. La memoria del poder de Dios debe provocar fidelidad constante, no presunción ni abandono de la obediencia. Así, el ejemplo de aquellos que no pudieron entrar en la tierra sirve como advertencia pastoral. No basta el inicio de la fe. Esta debe sostenerse hasta el cumplimiento. Tras los 40 años llega la transición. Moisés, desde la ladera del monte Nebo, contempla la extensión prometida con ojos que ya no tocarán su suelo. Deuteronomio 34, 1, 4. Es una escena cargada de paradoja. El líder que guió a la liberación mira la meta sin traspasarla. Pero incluso en su resolución final hay consuelo. Su servicio no fue en vano. La nueva generación, bajo la dirección de Josué, cruzará el Jordán y comenzará la conquista de la tierra. Josué 1:4. Éxodo 12:14 como telón de fondo. La promesa, al fin, se cumple, y la fidelidad de Dios a sus pactos resplandece. El desierto no anula la promesa, la purifica, la administra en su tiempo y la entrega a quienes han aprendido a sostenerla. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Volvamos la mirada a las arenas personales que cada oyente puede habitar. Muchos de nosotros conocemos desiertos, tiempos en los que las promesas se aplazan, en los que el ruido de la ansiedad tapa la voz de la promesa, en los que la vida parece consistir en sobrevivir día a día. Algunos, quizá, sienten que han perdido décadas en una espera que no comprenden, oportunidades que no llegaron, relaciones que se truncaron, vocaciones que parecieron estancarse. La historia de Israel nos ofrece 3 lecciones prácticas para esos desiertos personales. La primera lección es la del diagnóstico honesto, no confundir retraso con rechazo. La experiencia israelita muestra que la promesa y la demora pueden coexistir. Dios cumple su palabra en su tiempo, no necesariamente en el nuestro. La promesa puede estar viva, aun cuando la llegada tarda. Esto exige paciencia formada, no resignación pasiva. Pregúntate, ¿estoy interpretando el retraso como abandono o como proceso formativo? Deuteronomio 8 enseña que el desierto es para saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué está revelando tu desierto sobre tus dependencias? La segunda lección es la del guardado de la memoria. El pueblo de Israel fue llamado a recordar continuamente la salida de Egipto, la provisión del maná, la fidelidad en el Mar Rojo. La memoria no es nostalgia, sino ancla.
Nos evita volver a soluciones humanas y nos ayuda a distinguir las estrategias del Señor de las trampas del miedo. Cultivar memoria significa contar la historia de la fidelidad, escribirla, proclamarla en familia y en comunidad. ¿Cuáles son las pruebas que debes recordar para sostener tu fe cuando el viento sopla en contra? La tercera lección es la de la fidelidad práctica. Obedecer en lo cotidiano. El maná enseñó que la provisión llega día a día. El sábado fue una lección sobre ritmos. Nuestras prácticas espirituales no son fórmulas mágicas, pero sí disciplinas que modelan el carácter. Oración sincera, lectura atenta de la Escritura, comunidad que intercede y exhorta, servicio humilde. La obediencia en lo pequeño fortalece la capacidad de confiar en lo grande. ¿Qué práctica pequeña puedes asumir hoy que demuestre tu confianza en la provisión diaria? Entre estas lecciones aparece otra dimensión crucial, la intercesión. Moisés encarna la responsabilidad de un líder que no abandona a su pueblo ante el peligro, intercede con valentía. En la vida contemporánea, los líderes, ya sean padres, pastores, responsables de equipos, necesitan la misma valentía para ponerse entre la justicia de Dios y el pecado de su gente, para clamar por clemencia y guiar hacia la restauración. Pero interceder no significa anular consecuencias, significa asumir carga y trabajar por el arrepentimiento de la comunidad. ¿Quién necesita hoy tu intercesión? ¿Quién requiere que te pongas en medio para pedir la misericordia que conduce a la restauración? Cuando hablamos de desiertos personales, también conviene distinguir entre prueba y reproche. No todos los sufrimientos son disciplina formativa. Algunos vienen por consecuencia de malas decisiones o por el quebranto del mundo caído. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Dios puede usar incluso lo difícil para formarnos. Deuteronomio 8:3. Recuerda que el hombre no vive solo de pan, sino de la palabra de Dios. En el desierto, la palabra se vuelve alimento. Por eso, la respuesta adecuada no es la resignación fatalista ni el barullo de soluciones humanas, sino la humildad que busca la guía de Dios y aprende en la escolaridad de la arena. También la experiencia de aquellos que miraron la serpiente de bronce nos recuerda otra cosa: mirar con fe a lo que Dios pone delante. La salvación no siempre viene envuelta en lógica humana. A veces pide un acto de fe aparentemente simple: mirar, creer, confiar. En tu desierto puede haber una serpiente de bronce, un símbolo, un medio, un instrumento que Dios usa para que tu mirada se dirija a Él. No desestimes la forma en que Dios decide salvar. Fíjate en la obediencia más que en la estética del milagro. Hay, además, una advertencia que no podemos eludir. Nuestras reacciones colectivas importan. Cuando una comunidad opta por el miedo, las consecuencias son demoradas y amplias. Hoy, en familias y en iglesias, las decisiones tomadas con prisa o por pánico pueden privar a la siguiente generación de bendición. Por eso, nuestra responsabilidad no es solo personal, sino generacional. Actuar con fe hoy puede abrir puertas en el mañana. Actuar por miedo puede cerrarlas. Pregúntate, ¿mi actitud hoy está enseñando a quienes me siguen a confiar en la promesa o a temerla? El liderazgo, de nuevo, merece una llamada especial. Moisés muestra hasta qué punto el liderazgo es carga, intercesión y fidelidad, pero también muestra límites. Su error en Meribá lo priva de la entrada. Los líderes deben entender que la autoridad trae consigo la exigencia de fidelidad en las formas. No podemos manipular la gracia ni forzar atajos. Si tienes responsabilidad sobre otros, ejerce con humildad, conformidad a la palabra, y con valentía para corregir y para suplicar. Finalmente, existe una dimensión mesiánica en la narración que nos invita a elevar la mirada más allá de la historia nacional de Israel.
La serpiente de bronce que salva a todo aquel que la mira anuncia la obra de la cruz, donde el Hijo del Hombre sería levantado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. La historia del desierto no es un episodio aislado, es parte de un arco que desemboca en la redención universal. Por eso, si hoy te encuentras en la arena, aquella imagen te recuerda que la salvación está disponible por la mirada de fe hacia Cristo. A estas alturas, quizás sientas que tu desierto ha sido una pérdida o una mera espera, pero recuerda la lección profunda que atraviesa todo el relato. La demora no equivale a negación, es, muchas veces, formación. Israel perdió una generación no porque Dios se ensañara, sino porque la incredulidad endureció un destino. La pregunta que queda para nosotros es práctica y decisiva. ¿Responderemos con miedo o con fe? Si optas por la fe, hay pasos concretos que puedes dar hoy. Cultiva memoria de las obras de Dios en tu vida. Pide a líderes y amigos que intercedan por ti. Adopta disciplinas que te enseñen a depender cada día de la provisión divina. Prepara a quienes vienen detrás con ejemplo y enseñanza. Y, cuando sea necesario, acepta la corrección con humildad para no perder territorio espiritual por actos apresurados. Quisiera ahora traer esta enseñanza a situaciones específicas que muchos enfrentan. Promesas demoradas de empleo o vocación. Relaciones que no terminan de concretarse, procesos de sanidad emocional que se alargan. En cada caso, la pregunta es la misma. ¿Qué revela tu actitud? ¿Busca Dios canciones y cánticos o confías en Él día tras día? No prometo soluciones instantáneas. La Escritura misma nos muestra que la vida en la promesa a menudo implica espera y formación. Pero sí te ofrezco una guía segura. Mantén la fe activa, la memoria viva y la obediencia cotidiana. Esa tríada sostiene a quienes, como Josué y Caleb, llegan a la consumación. Una nota para quienes sienten que han perdido años por miedo o error. La historia no excluye restauración. Aunque la generación incrédula no entró, la obra de Dios continuó, y la promesa se cumplió a través de otros. La fidelidad de Dios es mayor que nuestra fragilidad. Donde ha habido fracaso humano, la misericordia divina restablece su plan y permite que la esperanza se reconstituya. No somos definidos por un solo error. Somos llamados a persistir y a dejar que la gracia nos remolde. Al terminar esta reflexión, regresemos a la imagen que abrió nuestro relato. Un viaje que debía durar 11 días y se transformó en 40 años. ¿Quién determina la duración del viaje? El Señor, en su sabiduría formativa, que mide la espera con el propósito de producir un pueblo capaz de sostener la promesa. ¿Qué necesitas hoy para aceptar ese proceso en tu vida? Memoria, obediencia, intercesión, humildad, comunidad. Puede que la arena te parezca interminable. Sin embargo, si aprendes sus lecciones, cuando la promesa llegue, no serás un extraño en ella. La habrás hecho tuya por la fidelidad diaria. Ahora, antes de cerrar, unos llamados prácticos que no deben interpretarse como fórmulas mágicas, sino como pasos concretos. Identifica un hábito espiritual que refleje confianza diaria. Puede ser la lectura bíblica, la oración en la mañana, mantener un diario de gratitud. Busca comunidad que te recuerde la fidelidad de Dios y comprométete a interceder por al menos una persona cuyo camino influencias. Estas acciones no garantizan una solución inmediata, pero sí moldean el corazón para que cuando llegue la promesa, la recibas con manos dispuestas y ojos que reconocen la obra del Señor. Finalmente, sea cual sea tu historia, si has pasado años en el desierto, si temes que tu generación pierda lo que has ganado, si te pesa la responsabilidad del liderazgo, recuerda que la historia de Moisés y de Israel es una narrativa que nos educa en la paciencia activa,
Dios pide de nosotros un corazón que confíe cuando la vista falla, que obedezca cuando la lógica humana duda y que interceda cuando la comunidad desfallece. Estas son las claves que transforman desiertos en tránsito hacia la tierra prometida. Te invito a mirar dentro. ¿Qué es lo que hoy te está enseñando el desierto? Comparte en los comentarios cuál lección personal te llevarás de esta historia y con quién crees que deberías compartir este mensaje. Si esta reflexión ha tocado tu vida, comparte el video con alguien que esté en su propia arena y suscríbete para acompañar juntos más pasajes de la Escritura que fortalecen la fe. Oremos brevemente. Señor, te damos gracias porque aún en la espera no nos dejas solos. Danos ojos para ver tu mano en la provisión diaria, un corazón dispuesto a la obediencia humilde, fuerza para interceder por quienes nos rodean y fe para mirar la promesa aunque hoy la vista no alcance. No prometemos resultados por esta oración, pero pedimos tu gracia para aprender en la escuela del desierto y salir renovados para la promesa. Amén. Que la fidelidad de Dios te sostenga en el camino y que encuentres en cada jornada una razón para confiar. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Comenta abajo qué te ha hablado más y suscríbete si quieres seguir caminando por las grandes historias que enseñan a la fe. Que la paz y la fortaleza del Señor te acompañen.